Sean todos bienvenidos al Encuentro Internacional de Marketing Editorial. Todo comienza en un libro, La industria editorial en transformación. Este es el segundo y último día de sesión de conferencias. Este evento es organizado por la Cámara Colombiana del Libro con el apoyo de la Cámara de Comercio y de Corferias. Al igual que ayer, vamos a contar con una serie de conferencistas nacionales e internacionales y esperamos que ustedes puedan aprovechar para hacerles muchas preguntas al final de cada conferencia en la que haya el espacio para eso. A continuación se dirige a ustedes el mexicano José Luis Caballero con su conferencia Sopa, Pipa, Anónimos e Indignados, Censura o Derecho a la Información, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué debe hacer la industria editorial? Una mirada con perspectiva a los acontecimientos de hoy desde el derecho de autor. José Luis Caballero es especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual e Industria, socio fundador de la firma Jalife, Caballero, Vázquez y Asociados. Forma parte del claustro de profesores del Diplomado Anual de Especialización en Derecho de Autor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Ha escrito y publicado numerosos artículos para revistas especializadas y periódicos, destacándose la edición de los libros denominados Jingles, Producción y Contratación, Derecho de Autor para Autores y el comentario introductorio a la Ley Federal de Derecho de Autor, editado por SISTA. Bienvenido, José Luis. Muy buenos días a todos. No quisiera iniciar sin antes agradecer a la Cámara Colombiana del Libro y en particular a Jaime Iván Hurtado la oportunidad de visitar primero este maravilloso país y segundo, volverlo a hacer dentro del marco de una feria internacional del libro tan importante como la de Bogotá en su 25ª edición. Jaime Iván y yo hemos tenido oportunidad de coincidir en otros foros y tener oportunidad evidentemente de intercambiar puntos de vista en relación con las tendencias del mundo editorial y en particular lo relacionado con los procesos no solamente de digitalización de las obras, sino en particular con los temas relacionados con el desarrollo de nuevos modelos de negocio y la legislación que le resulta aplicable. Y en ocasión de esta invitación consideró que un tema que podía romper un poco con lo que ustedes están habituados a escuchar, sin apartarnos desde luego de la materia editorial, tendría que ser necesariamente el tema relacionado con la tutela legal de las obras a través precisamente del entorno digital, las tendencias a las cuales está sujeta esta condición y en particular la tendencia hacia la cual se está orientando el mundo en relación precisamente con la distribución de contenidos a través de este medio. Por ello, a lo largo de los próximos minutos vamos a platicar de algunos temas relacionados efectivamente con la legislación en materia de derecho de autor y en particular también con todo lo que tiene que ver con denominaciones como SOPA, PIPA, ACTA y algunas otras definiciones que se les han atribuido a los distintos instrumentos internacionales. Si me lo permiten, entonces daremos inicio con una rápida reflexión relacionada con el tema del escenario internacional. Se ha creído en muchas ocasiones que el tema relacionado con Internet está absoluto y totalmente ausente de regulación jurídica. No hay nada más falso alrededor de este tema que esa afirmación. La verdad de las cosas es que lo que tenemos es una hiperregulación jurídica en el entorno digital. A lo largo de los últimos casi 20 años, de manera tal que se den cuenta que este no es un tema ni remotamente vigente en el derecho de autor, se ha venido estudiando y analizando el tema relacionado con el impacto que tiene para los derechos de los autores y de los productores los procesos de digitalización y de comunicación de las obras a través de redes telemáticas. Desde prácticamente el año de 1990 empezó una discusión en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual precisamente tendiente a buscar cómo cambiar el modelo de protección de los derechos de los autores y de los productores para responder a el reto que en ese momento ya empezaba a suponer el proceso de digitalización
y durante los siguientes 6 o 7 años, a través de múltiples comités de expertos, se fue debatiendo la promulgación de una serie de instrumentos internacionales que a la postre concluyeron con 2 grandes tratados a los que me voy a referir en un momento más, que se llama el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor y el Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas. Pero a la par de estos instrumentos, también tenemos el acuerdo de los ADPIC como un instrumento extraído precisamente del Acuerdo de Marrakech, del Acuerdo General de Comercio, impulsado primordialmente por los norteamericanos, como una medida para dotar esencialmente, como ustedes se imaginarán, a los propios titulares de las grandes industrias del entretenimiento de aquel país de instrumentos eficaces fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Sé que en este momento Colombia vive un momento de gran efervescencia en relación con los temas de la reciente aprobación de una serie de normas vinculadas con la legislación de derecho a autor y que el ministro del Interior ha sido duramente criticado en relación con, digamos, el fast track utilizado en el proceso de aprobación legislativa, lo cual también ha tenido como consecuencia bautizar de manera totalmente equivocada esta reforma como la ley Lleras 2, Lleras Reloaded, Lleras Recargada, etcétera, etcétera, porque nada tiene que ver con el tema vinculado con el entorno digital, sino con obligaciones de diversa naturaleza contenidas en el recientemente aprobado tratado que ustedes celebraron con el vecino de mi país, que es Estados Unidos. Pero también hay alrededor de este proceso de los tratados internacionales algo de lo que nuestros países se han contagiado durante los últimos 10 años, que es un proceso de homologación de las leyes de derechos de autor. ¿Sí? Hemos tenido a lo largo de la última década necesidad de entrar a los procesos de revisión de muchas de las leyes iberoamericanas sobre la materia, precisamente porque gran parte de la legislación en esta materia databa de los 40, de los 50, momentos en los que ustedes se podrán imaginar, las condiciones de uso y explotación de las obras eran radicalmente diferentes a aquellas que han sucedido en los pasados 15 años. Es decir, el modelo de negocio desde la perspectiva del autor, desde la perspectiva del productor, ha tenido un desarrollo y una revolución jamás pensada en los últimos 15 años, distinto a lo que sucedió con 3 inventos fundamentales a principio del siglo pasado, que fue la radiofonía, por un lado la cinematografía, por el otro lado, y por último la aparición del fonógrafo, la fonografía. Desde esa época, estoy refiriendo a 1890, 1910, nada importante había sucedido hasta que en los principios de los años 80 la red finalmente militar, que era ARPANET, se convierte en la red pública del Internet. Ahí le damos una vuelta tan importante al tema del derecho a autor como cuando surge la imprenta y de un ejemplar único surgen la posibilidad de multiplicar libros. ¿Qué se persigue a través del objetivo económico del derecho a autor? Y este es un tema que está ligado de manera absoluta y total a toda la explicación que al fin y al cabo hemos de dar en relación con la crítica al contenido de estos nuevos instrumentos que están tratando de controlar o por lo menos de regular el intercambio de contenidos a través del entorno digital. Bueno, pues lo que persigue el derecho de autor, por una parte, es estimular a los autores. Sin la existencia de este estímulo que se traduce en plata para el bolsillo del autor, es absoluto y totalmente evidente que habrá una merma o por lo menos una reducción importante en la tarea creativa. Al autor hay que darle no solamente plata para que viva, sino también la posibilidad de que a través de un sistema efectivo que le permita tomar acciones en contra de quien viola sus derechos, pueda tener evidentemente el control de su obra. De eso se trata el derecho a autor. Es una teoría increíblemente simple y sencilla. El autor que crea una obra tiene sobre esta básicamente algo que se denomina el derecho exclusivo de autorizar o de prohibir. A eso se reduce todo, como lo tienen ustedes en relación con los objetos de su propiedad, autorizar o prohibir. Y esto es lo que se está poniendo a debate alrededor del tema del entorno digital. ¿Puede el autor efectivamente o no controlar el destino de sus obras en el entorno digital? Y aquí hay una frase, como muchas, estereotipadas, de estos grandes clichés, que dicen:
cuando un autor pierde el control de su obra en el entorno digital, lo pierde para siempre. Verán cómo esta es una afirmación que no está de ninguna manera exenta, evidentemente, del acierto. Y por la otra parte, desde luego, hay que buscar mecanismos de protección que atiendan a las distintas clases o naturalezas de las obras que hoy efectivamente están siendo puestas a nuestra disposición. ¿Cuál es el marco internacional de la protección de los derechos de autor al que me he venido refiriendo? Bueno, yo les diría que esencialmente el día de hoy a dos grandes instrumentos internacionales. Los tengo que mencionar más allá de mi deseo de hacer de esta plática una lo menos jurídica posible, simple y sencillamente porque constituyen la plataforma que le da sustento a lo que hoy consiste en el derecho que un autor tiene para determinar el uso o explotación de una obra precisamente a través de procesos de digitalización y que consistió en la discusión que a través de estos dos grandes tratados administrados por la OMPI se dio desde el año de 1996. Es decir, no estamos hablando de un tema del año pasado, hace 2 o 3 años, estamos hablando de un tema que hoy tiene 16 años de haberse puesto sobre la mesa de discusión para de alguna manera comprender en el contexto que le corresponde la importancia que ya tenían estos procesos desde hacía más de una década. En el ámbito específicamente de los derechos que importan a los autores, uno en particular cobra especial atención, que es el derecho de comunicar públicamente una obra a una audiencia como la que ahora finalmente ocupa este teatro. Y ese derecho de comunicación en el ámbito digital se denomina derecho de poner a disposición una obra. Que eso es lo que el autor hace, pone a disposición una obra a través de su fijación en una base material denominada servidor, de tal suerte que las personas podamos acceder a esos contenidos desde el momento y el lugar en que cada uno de nosotros elijamos. Eso es lo que define Internet, la interactividad, la posibilidad de que uno acceda a lo que ha sido puesto a nuestra disposición desde el lugar y en el momento que cada uno libremente elija o determine, por una parte. Y por la otra, un tema que desde el punto de vista del derecho de autor ha sido de una gran importancia para los efectos, digamos, de la definición del alcance del derecho tradicional de reproducción. Reproducir desde la época propiamente de la aparición del derecho se reducía a la realización de ejemplares físicos de una obra. Ese es el derecho de reproducción, hacer más ejemplares de algo de lo que ya poseo. Pues el concepto moderno del derecho de reproducción fue de alguna manera modificado para dar cabida a el almacenamiento que en forma digital se lleva a cabo de una obra sobre una base material. Con estos dos elementos, el derecho de puesta a disposición y el derecho, finalmente, de reproducción, digamos, reloaded, para utilizar esta expresión hoy tan común en el ámbito de lo que se quiere magnificar, constituyen el soporte o la base que le da de alguna manera justificación a los derechos de autor en el entorno rigurosamente digital. Tenemos evidentemente dos acciones adicionales que son muy importantes, inclusive para el sector relacionado con la industria editorial, hoy en la tendencia de los libros electrónicos. La primera son las medidas tecnológicas de protección, que igualmente se convierten en uno de los elementos fundamentales de todo autor o titular de